La experiencia con los alumnos de Nebrija del máster de televisión está siendo extraordinaria. Para ellos el hecho de que tú estés en contacto directo con la actualidad internacional es algo que valoran mucho y de alguna manera cada vez que hago una cobertura, un conflicto, un atentado, una crisis humanitaria, y vuelvo a compartir mi experiencia profesional dentro de un aula, mostrándole las dificultades, las complicaciones sobre el terreno, pues para ellos es un plus, algo pues, muy positivo que valoran y para mí pues, muy enriquecedor. Además, este año la experiencia que he tenido hasta ahora con el primer grupo y el segundo grupo que he empezado esta semana a darles clase, el primer grupo tenía muchísimo interés en temas de internacional, que es algo que a mí me inquieta y me preocupa al principio, ¿no? Que quieren ser periodistas de televisión, pero no tienen por qué conocer demasiado del mundo y de la información internacional. Y este año estaban muy interesados, lo noté desde el minuto cero, conocían, veían informativos de internacional, incluso algunos de ellos se planteaban poder viajar como enviados especiales a países, y eso para mí es muy estimulante. No es la primera vez, de hecho tengo ahora una colaboradora en Suiza que era la alumna mía el año pasado en el máster y es colaboradora en Telecinco con nosotros en informativos, otra que he tenido en Lesbos, también alumna del máster del año pasado. Con lo cual el intercambio es continuo y muy productivo para todos, creo yo. Bueno, todas las coberturas tienen su dificultad y me cuesta elegir alguna. Ahora he vuelto hace poco de Bruselas, de los últimos atentados, pero antes me tocaron los de París y antes la crisis de refugiados y antes el terremoto de Nepal y antes la desaparición de los estudiantes de México, ¿no? Cada cobertura tiene su complicación, pero si tuviera que quedarme con una reciente, sería sin duda con la crisis de refugiados. Estoy muy acostumbrada a ver el sufrimiento, ¿no?, de las víctimas en países del tercer mundo, en Siria, en Irak, en Líbano, en tantos lugares que me ha tocado viajar. Pero ver esa situación en territorio europeo, a las puertas de Europa, es estremecedor. Estuvimos 3 semanas cubriendo la crisis de refugiados en Hungría y en Serbia y me resultó impactante, doloroso y absolutamente frustrante como periodista tener que relatar una situación del tercer mundo en nuestro primer mundo. Bueno, yo ante todo soy periodista, eso es, o sea, como es mi ADN básico, soy periodista y a partir de ahí pues desde siempre me había interesado la información internacional. Creo que lo de los conflictos es más circunstancial, pero claro, al final la información internacional lamentablemente siempre son malas noticias, ¿no? Pocas veces nos toca viajar a un lugar del mundo donde ocurre algo positivo, siempre hay un conflicto, una crisis humanitaria. Siempre he sentido mucha curiosidad por lo que pasaba afuera, ¿no? Nos ayuda a entendernos mejor, a entender con más precisión y más eficacia lo que sucede dentro. Me apasiona el mundo, la gente que habla diferente y contar sus historias y sobre todo acercarlas. El 80% de la población se informa de internacional solo por la televisión, ¿no? Nuestra responsabilidad es gigantesca.
Por eso quien ve mi minuto 10 o mi minuto 20 del informativo de esta tarde, explicando en el informativo de Piqueras lo último que ha ocurrido en Siria o el último vídeo de propaganda del Estado Islámico, va a ser la única referencia que tenga del mundo internacional, ¿no? Ese espectador. Y por eso creo que la responsabilidad es muy grande y el reto emocionante, ¿no? Yo llevo, no sé, desde el año 2000 trabajando en la tele, desde el 2001, 2002 haciendo internacional, y me sigue conmoviendo este trabajo, ¿no? Y me sigue conmoviendo viajar y me sigue conmoviendo contarlo. Entonces, o sea, fue mi destino natural, ¿no? O sea, era mi sitio y aún no tengo ganas de moverme. Pues la verdad es que los atentados cada vez los vivimos con una lamentable y triste rutina, ¿no? En el último año me ha tocado ir 2 veces a Francia, 2 veces a Túnez, ahora a Bruselas, además siempre el mismo modus operandi, ¿no? Atentados indiscriminados contra población civil. Esta vez la particularidad que ha tenido es que, bueno, Bruselas es una ciudad más pequeña, más asequible para un periodista para trabajar, más fácil si quieres. El acceso a la investigación era mejor que en otros atentados donde lo hemos tenido más complicado, y entonces desde el punto de vista profesional pues nos han salido, entre comillas, mejor las cosas, ¿no? Si se puede decir así, en medio de una tragedia tan terrible, con pérdidas humanas tan importantes. Un atentado siempre te conmueve cuando ocurre en un sitio tan cercano. Pues mucha gente, es muy fácil que hayas visitado Bruselas o que conozcas a alguien que haya estado o vaya a estar, que te identifiques con cualquiera de las víctimas porque se parecen mucho a cualquiera de nosotros. Pues eso te hace conmoverte, no más, pero sí de una manera más especial, ¿no? Más especial porque el periodismo para mí es la capacidad de tener empatía con aquel del que estás contando la historia, ¿no? Y la historia de estas víctimas de Bruselas nos podía haber ocurrido a cualquiera. Al final, cuando tú sientes y empatizas mejor es cuando mejor puedes contar la historia, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Bruselas, como también me sucedió en París, esa proximidad geográfica y emocional con las víctimas, pues te hace que tengas quizá más facilidad para contarlo y bueno, más cercanía en todos los sentidos para contar esa historia. Bueno, también era llamativo, o también ha sido muy llamativo en los atentados de Bruselas, que el acceso de la prensa a las investigaciones ha sido más fácil, ¿no? Yo nunca hubiera pensado en los atentados de París poder acceder a la vivienda donde se prepararon las bombas. Y eso nos sucedió en Bruselas, ¿no? Pudimos entrar con nuestra cámara, con un poco de habilidad y pericia periodística en el lugar donde se prepararon las bombas, ¿no? Esto es muy ilustrativo del tipo de país, del control de las fuerzas de seguridad y un ejemplo más de cómo funcionan las cosas en un lugar que se ha demostrado como bastante incompetente desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, ¿no? Parece que a la comunidad internacional le cuesta aprender de las lecciones aprendidas por otros, ¿no?
cuestiones como la adquisición de tarjetas prepago, que en Bélgica no es necesario presentar el DNI y aquí en España sí lo es desde el 11 de marzo, o las detenciones y las redadas prohibidas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Parece que estando tan cerca no somos capaces de compartir algo tan esencial y tan sensible, ¿no? para la tranquilidad y la seguridad de la gente como ese tipo de lecciones, de aprendizajes a base de tener experiencias igualmente traumáticas como fueron los atentados del 11 de marzo en España o del 7 de julio en Londres, ¿no? De alguna manera parece que si no se vive en carne propia es muy difícil aprender, y bueno, ahora les ha tocado a los belgas y parece que están reaccionando. Otra peculiaridad de los atentados de Bruselas es que ha sido, desde mi punto de vista, que la prensa belga no es tan valiente y tan profesional como la prensa francesa, y eso nos facilitaba el trabajo a la prensa internacional, ¿no? En los atentados de Francia, cuando tú llegaras a un lugar, ya habían llegado 20 periodistas franceses antes a hacer el trabajo. En Bélgica eran mucho más parados, si quieres, menos el papel de los medios de comunicación en que los conflictos ocurran o no ocurran, que después evolucionen, que terminen incluso, es vital. Si no hay una cámara de televisión, un periodista documentando una realidad, es casi como si no existiera, y por desgracia lo estamos viendo en el conflicto de Siria, que dura 5 años y que va a ser probablemente la guerra peor contada de la historia, porque no ha habido periodistas allí que la relaten. La capacidad de los medios de comunicación para generar cambios en la opinión pública, para visibilizar el dolor de las víctimas, es vital. Si no estamos, no sucede, o es como si no sucediera, ¿no? Sucede, hay víctimas, se padece, pero no genera cambios en los despachos de Bruselas o de Washington, donde eso tiene que tener una influencia directa, ¿no? Entonces, el papel de los medios de comunicación no es que sean el quinto poder, es que muchas veces somos el primero, y por eso nuestra responsabilidad es gigantesca, y desde luego cada periodista, por pequeña que sea su pequeña gotita, ¿no? que pueda aportar, es importantísima.